Bueno, nuevamente estamos aquí con los que nos están viendo también por internet, que no estuvimos la pasada conferencia debido a que estábamos en una actividad de retiro en Puebla. A los que están en Puebla y nos están viendo, un saludo y muchas gracias por todo. Fue una actividad muy bonita. Algunos que conozcan sobre lo que es la segunda cámara, hubo una actividad de segunda cámara. Entonces, un abrazo muy fuerte para Puebla. Y hoy damos la conferencia de lo que es los mantras y el sonido universal. Aunque algunos de ustedes ya han escuchado el tema, hoy vamos a ampliar más con una parte práctica, ya que todo dentro de la meditación y dentro de las vibraciones que ya conocemos o hemos conocido en parte, son esenciales dentro de un desarrollo interior. Quizás no les hemos dado nunca la importancia suficiente o en los sonidos que estamos acostumbrados en la ciudad, en la casa, incluso cuando nos ponemos alguna música. Adelante, buenas noches. Alteran o producen estados emocionales y esto es importante conocerlo. Y en la clase de hoy vamos a intentar procurar dar una mayor profundidad a lo que es el tema del sonido universal, ya que, como mencionábamos en conferencias anteriores, decíamos que en el universo todo es vibración, todos vibramos. De ahí viene eso de que una persona tiene buena vibra o mala vibra, ¿verdad? Ya conocemos, una persona nos viene y, ay, es que trae una buena vibra y me gusta juntarme con ella. O sea, ay, trae una tan mala vibra que mejor me quedo un poquito separado, ¿no? Pues sí, efectivamente es real. Las personas vibramos. Por ahí en internet alguien también una vez hizo una pregunta sobre esto y mencionábamos que dependiendo el tipo de vibración que tenemos, creamos las sintonías. Esto es interesante. La vibración y luego las sintonías. Podemos sintonizarnos con vibraciones altas o vibraciones bajas. Claro que al principio no entenderíamos muy bien si no explicamos en profundidad qué significa todo esto, ya que mental, emocionalmente, nosotros generamos un tipo de energía y la energía es vibración. Así se sabe que todo en el origen inicia con la vibración. Por eso los textos antiguos o el Génesis se nos habla que al principio fue el verbo. Esto no vamos a decir que es una casualidad. Al principio fue la vibración, la energía vibracional. Y cada uno de nosotros tenemos una nota clave, una vibración especial y está relacionada obviamente a la conciencia de cada uno. Nos decía el mismo maestro Samael que si alguien pudiera dar con nuestra nota clave, desencarnaríamos, moriríamos. De hecho, ya algunos gobiernos han estudiado armas, pero de ultrasonidos, para controlar a las personas o para incluso ir más todavía y como un arma de destrucción, ya que nos hemos dado cuenta el gran poder que tiene la energía en su estado vibratorio. Pero para nosotros comprendemos que la vibración puede ser muy positiva si la sabemos ejercer hacia cada uno a través de la meditación y ciertas prácticas. Por ello, dentro de lo que eran las 8 virtudes del Kundalini, se nos mencionaba el recto verbo, el verbo correcto dentro de nosotros. Si nosotros vibramos con malas palabras, con insultos, con mentiras, con engaños, ¿qué tipo de vibración va a generar? Ustedes mismos díganme. Una vibración baja, una vibración negativa, y esto es como un imán. Las energías, por eso decíamos hace un momento, la sintonía. Depende cómo me sintonizo mi vida a través de mi verbo, porque mi verbo, se dice que el verbo da poder. Observen cómo
siempre a través de los grandes oradores, políticos, hombres que han tenido influencia en las masas, ha sido a través de su verbo, a través de la palabra, a través de lo que sale. Entonces, cuando hay una sintonía positiva, porque manejamos la palabra de forma correcta, vamos a tener esa sintonía, va a traer o a sintonizar a elementos o cosas positivas. Pero si nuestra sintonía es negativa, es decir, todo el día andamos, que ahora está muy de moda entre la juventud con las malas palabras, que acá, que acullá, es como un desgaste, la energía dentro de nosotros, a través del verbo, desgasta, vamos a hablarlo así, el centro sexual, porque este es el que genera la energía más sutil y la energía más importante dentro de cada uno de nosotros. La energía sexual, cuando es transmutada, ya hemos hablado a través de la alquimia, mueve nuestros chakras. Pero cuando uno no utiliza bien el verbo, obstaculiza esos chakras y obstruye esa energía positiva que nos puede ayudar. Si esto sucede en su aspecto negativo, podríamos hacer un trabajo, como vamos a explicar esta noche, de forma positiva, para a través de los mantras que vamos a explicar, para a través de la palabra sabiamente dirigida, activar esos chakras, esas facultades internas adormecidas, activar obviamente toda esa energía dentro de nosotros y utilizarlas para nuestro desarrollo interior. Claro está que hay siempre un obstáculo que todos conocemos, el querido ego. Aquellos que todavía no conozcan este significado del ego, vamos a hablarlo de forma coloquial, nuestros defectos psicológicos o agregados de la psiquis. Esa ira, esa envidia, son estados vibracionales que perjudican incluso nuestra salud. Es interesante porque toda la creación, por eso se dice que es el sonido universal, y hemos puesto la geometría del sonido, tiene una geometría, está movido por la misma matemática dentro de las ondas vibracionales dentro de la creación. Y esta energía se dice que es como el prana que está a nuestro alrededor y que cuando sabemos canalizar de forma correcta ese prana, lo hacemos girar en nuestros chakras, que son como puntos o vórtices de energía en diferentes lugares de nuestro organismo, y a través de este prana que absorberíamos a través de nuestros chakras, activaría nuestras hormonas. Cuando dábamos la conferencia sobre la alquimia científica, explicamos, y esta conferencia está ahí en el internet, explicábamos más en profundidad cómo justamente a través de los chakras se absorben en conexión con nuestras glándulas de secreción interna y se activan hormonas para el desarrollo, incluso para fortalecer nuestro cuerpo. Incluso hasta podríamos decir, genéticamente hablando, modificar nuestra genética. Y también en su aspecto contrario, cuando utilizamos mal la palabra y hacemos vibrar otros chakras que hay en el bajo vientre de cada ser humano, lo que produce en nuestro organismo es un desequilibrio también en los centros hormonales y como consecuencia podría disparar cierta genética o ciertas enfermedades en la genética del hombre. Se nos dice que venimos con una genética y no podemos hacer nada al respecto. Eso no es cierto. Se nos dice que venimos con una cantidad de neuronas y que con los años se tendrán que morir. Eso es cierto o no, dependiendo de nosotros. Nosotros podemos regenerar nuestra genética. Nosotros podemos regenerar nuestras neuronas. Todo está
en la vibración. Por eso los antiguos nos decían que hay que trabajar con los mantras. Mantras, que traducido significa palabra de poder. Ahora entenderán por qué se le dice palabra de poder. Porque tiene el poder de activar, tiene el poder de regenerar, tiene el poder de crear una nueva vida o de destruir. Bien sabemos cuando a lo mejor nos enojamos, cuando estamos de malas, cómo duele una mala palabra, ¿no? Cómo llega, incluso cómo destruye. Podemos llegar a destruir emocionalmente una persona con la palabra. Es decir, la palabra tiene poder. Pero también la palabra bien dirigida, como Jesucristo, levantó a todo un pueblo, ¿no? De una gran enseñanza. ¿Cuántos dirigentes no conocen o han conocido del poder de la palabra y se dirigen a las masas y las masas son influenciadas por este poder? Hay una gran importancia que no hemos, ahora sí que valga la redundancia, dado importancia a percibir que lo que se habla, no solo lo que se piensa, lo que se habla, lo que se dice, tiene una grave influencia en nuestro medio ambiente y en nosotros también. Entonces, pronunciando ciertas palabras en conexión con la voluntad y ciertas prácticas que vamos a explicar, podremos ir desarrollando cualidades, facultades. Como explicábamos en la alquimia, en la transmutación, cuando activamos estas energías y se transmutan, logramos que entren en actividad nuestras hormonas y órganos enfermos o nuestra debilidad de nuestro propio cuerpo físico se restablecería. Dice el maestro Samael, 1 hora diaria de mantralización, de vocalización, nos curaría de muchas enfermedades. Vean ustedes, ¿no? Pero claro, esto es algo difícil a veces de creer. Por ahí un japonés escribió un libro y hizo unos experimentos con respecto a lo que es la geometría del sonido y a las palabras, cómo influencia sobre los líquidos. A tal grado que en esas experiencias pegaba una palabra amor sobre un tarro de agua, luego cristalizaba el agua congelándola y a través de un corte del hielo y en el microscopio podían verse las formas de cristal del agua obviamente congelada. Y eran unas formas muy hermosas, maravillosas. Hizo el mismo experimento, pero ahora en vez de poner amor, puso odio. Puso rencor, palabras negativas. Y se descubrió que los cristales se rompían. Es interesante. El agua tiene unas facultades extraordinarias. El agua no solamente está contenida de H2O, contiene también el elemento fuego. Hay unos documentales al respecto que si hay oportunidad luego podríamos revisar, donde le prenden con un mechero, un cerillo al agua y sale fuego del agua, ¿no? Y no es ningún truco. De hecho aquí el agua de Tlacote dicen que tenía o tiene cualidades hasta curativas, etcétera, etcétera. Bueno, resulta ser que el agua cataliza las energías o perfectamente las vibraciones. Hicieron un experimento también muy interesante sobre un lago que eran de aguas contaminadas y un grupo de religiosas, monjas, se dedicaron durante una semana o más de una semana a hacer oraciones sobre el lago para curar el lago, se decía. Este japonés